Hermanos, y vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre amado, hermoso Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Señor, gracias por tu palabra, gracias, oh Dios, por la guianza, Señor, de tu Espíritu. Gracias, oh Dios, por el sacrificio en la cruz. Gracias, oh Dios, que podemos gozar de todas las maravillas que tú eres, oh Dios, y podemos decirte, Padre. Te damos gracias, oh Dios, y te pedimos que en esta hora que nos reunimos para escudriñar tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos hable, Señor, y quede en nuestros corazones y lo pongamos en práctica en todo tiempo. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a leer y quiero compartir en 2 de Pedro 3. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3. Dice la palabra de Dios, es una carta de exhortación y dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. El deseo de Dios nosotros podemos ver siempre en la palabra, ¿no? Que nos dice y nos habla. Y acá dice, ¿no? Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anhelando el agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, para que con el Señor un día, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en sana y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la palabra
que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amén. Esta carta es tan explícita, tan precisa a los tiempos que nosotros estamos viviendo, y justamente es donde aquí nos explica y nos dice, ¿no? Está hablando una exhortación para recordar, y es un consejo que da la palabra de Dios para tener memoria de las palabras que han sido dichas, o sea, para tener en cuenta la palabra de Dios. Una vez más nos está exhortando a leer la palabra para saber todo lo que se dijo, todo lo que está escrito, todo lo que nos está hablando de las cosas que debemos y no debemos hacer, con ejemplos, porque más adelante habla, ¿no?, de ejemplos que pasaron, como lo dice, ¿no?, como en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Habla también de que no vayamos a pasar eso. Nos habla en varias partes de la palabra de Dios, y nosotros no podemos ignorar las cosas que hoy están sucediendo, que son las que también sucedieron antes, y que vino por eso vino la destrucción de la tierra, vino el diluvio, vino también ¿cómo se llama? Vino lo que se mandó fuego el Señor a Sodoma y Gomorra. Y nosotros estamos viviendo como en ese tiempo, ¿no? Y está llamando a la exhortación a que no olvidemos las cosas que sabemos, las cosas que hemos leído. Y si uno no sabe, hay que leerlo, ¿no? Porque y vendrán tantas cosas diferentes, como dice, burladores, andando según sus propias concupiscencias, hablando, ¿dónde estás? Y no viene. Hasta ahora no viene. Lo mismo se habló desde hace 2000 años, y estamos hasta ahora y no viene. Eso es lo que dicen muchas personas, y esto lo considera como burladores, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta y seguir firmes en el Señor y en obediencia, porque precisamente acá está escrito ¿por qué es que se tarda el Señor? ¿Por qué? Y lo dice, ¿no? Porque el Señor quiere que ninguno perezca. El deseo de Dios, el deseo del corazón de Dios es que todos se arrepientan y puedan gozar de la salvación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber que está escrito lo que dice acá la palabra de Dios, ¿no? Todo está escrito y todo está dicho. Y la palabra misma dice, no hay variación en lo que dice. El Señor vendrá, sí, el Señor vendrá, y hay señales que habla la palabra de Dios de los últimos tiempos. Y también está diciendo, ¿no? Dice, todo está guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y está diciendo, más amados, no ignoréis esto, para que con el Señor un día, porque para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Eso tenemos que olvidar los tiempos. Entonces dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, lo que el Señor no viene, que está dicho desde los tiempos antiguos, que el Señor va a venir y va a regresar. Recuerden que el Señor, al irse, se fue, y habían unos ángeles que aparecieron ahí, y se fue cuando fue el Señor, y vieron todos los discípulos que estuvieron ahí, y los ángeles le dijeron, así como le habéis visto ir, así vendrá un día. Entonces nosotros decimos, eso ya pasó casi 2000,
años. Muchas personas dirán, eso no existe porque no viene. Pero el Señor dice que Él es paciente para que ninguno perezca. Si está siendo paciente con los mismos que creemos en el Señor y le seguimos, cuánto más será para el mundo, que el Señor quiere que ninguno se pierda. A veces hay preguntas de esa naturaleza y a veces no tenemos respuestas, pero acá está. A veces uno se queda, ¿qué le respondo? La palabra de Dios responde. Por eso es necesario que uno sepa y que uno esté leyendo la palabra de Dios, porque todo está escrito. No es que Él está retardando porque no existe, sino Él está dando tiempo para que ninguno perezca, al menos su iglesia, su pueblo. Él no quiere que ninguno, acá está hablando aún a su pueblo, que ninguno, porque sabemos que nosotros también estamos bastante perezosos muchas veces en la palabra de Dios, en la obediencia, y Dios es paciente, ¿no? No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos, acá habla el Señor, que todos, y ese es el amor de Dios, ¿no? Que todos procedan al arrepentimiento, nos da lugar al arrepentimiento. Y muchas veces uno no se arrepiente y no reconoce por orgullo. Entonces Dios está esperando que ese orgullo salga de uno, que uno reconozca y que uno se dé cuenta de que necesita arrepentirse, necesita. ¿Cuántas veces estamos con cosas en el corazón? ¿Cuántas veces nosotros podemos sentir o estamos con un corazón resentido, un corazón con rencor, un corazón y hay muchas personas que dicen, no puedo perdonar, con falta de perdón, y uno trata, ¿no? Yo hablo con varias personas y les hablo bastante del perdón y responden, pues no puedo, de repente más adelante, dicen, ¿no? De repente más adelante, pero nosotros tenemos que ser obedientes a Dios y examinar nuestro corazón, examinar nuestra vida, cómo está. Y eso es lo que el Señor quiere, que uno esté libre, nos da oportunidad para que Dios nos reciba habiendo hecho aún lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor nos ha dado mandatos que hacer y a veces no lo hacemos también. El Señor no vendrá porque no hacemos lo que Dios nos ha dejado que hagamos, ¿no? Entonces nosotros el Señor no viene porque está queriendo que nosotros estemos alineados a Él, obedientes a Él, y que salga de nosotros todo lo malo que hay en nuestros corazones, ¿no? ¿Cuántas veces hay enojos, hasta ira, y que sale de nuestro corazón y ya no debe ser? Porque aún nosotros conociendo la palabra y sabiendo que tenemos que tener un cambio, ¿cuántas veces estamos nosotros tardando en ser libres? Teniendo en nuestras manos la palabra de Dios, teniendo a nuestro Señor Jesucristo que solo en su nombre podemos ser libres. Entonces nosotros tenemos que entender que estos tiempos tenemos que estar nosotros reconociendo y proceder pues al arrepentimiento y vivir cada día esperando a nuestro Señor, ¿no? Y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, porque no nos va a avisar. Hay señales, mas no sabemos cuándo, y tenemos que estar listos. Pero señales hemos visto, señales podemos ver. También hay personas que dicen, no, lo mismo que hubo, cuando uno ve, ¿no? Ya que los terremotos y las guerras, pero también hubo siempre. Y ese es el decir, bueno, puedo seguir viviendo mal y ya hasta que venga por ahí me pongo bien. Pero no, perdemos cuántas bendiciones,
aparte de estar bien para el día del Señor que podemos perder, cuántas bendiciones perdemos de Dios, cuánta protección perdemos de Dios cuando nosotros estamos portándonos mal. Tenemos que saber, ¿no? Cuántas cosas estaremos perdiendo por no hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, por no ser obedientes. No dice, porque Él vendrá y Él nos preguntará. Dice, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es verdad. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuánto nos habla aquí el Señor, ¿no? Hace poco yo estaba leyendo en Primera de Juan otro pasaje y dice, recuerdo el último pasaje que leí en esa porción, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, ¿qué está esperando el Señor de nosotros? Que nosotros andemos como Él anduvo. Seamos como Él y hagamos como Él. O sea, va junto. Nosotros tenemos que andar como Él anduvo y hacer las cosas que Él hizo. ¿Cuánto nos falta? Estábamos hablando el miércoles, ¿verdad? ¿Cuánto falta que nosotros hagamos las cosas que Él hizo? ¿Y cuándo vamos a poderlas hacer? Andando como Él anduvo. Cuando nosotros andamos en obediencia, en búsqueda de Dios, como Él anduvo. Él anduvo, ¿cómo anduvo Él? ¿Qué hacía Él? Él andaba en obediencia, andaba en oración, andaba en ayuno. Entonces, cuando uno camina en esa forma de vida, entonces uno va a ser como Él es, va a tener una intimidad con Él y nosotros vamos a hacer lo que Él hizo. Entonces, eso está esperando. Cuando acá la palabra de Dios está diciendo que Él está esperando, ¿no? Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Pero nos está diciendo también que si permanecemos en Él, vamos a andar como Él anduvo. Entonces, nosotros tenemos que entender la palabra, ¿no? De lo que nos está diciendo y comenzar a hacer, a vivir, a caminar y a hacer lo que Él hizo. Eso es lo que Dios está esperando, porque depende. Siempre lo pienso y lo estoy meditando, que nosotros somos responsables que el mundo conozca a Dios. Y eso es lo que menos hacemos. Es lo que menos hacemos. Y lo que más tendríamos que hacer. Entonces, para eso tenemos que estar, pues, orando. Tenemos que orar para hablar con alguien. Tenemos que orar para aconsejar a alguien. Tenemos que orar para que Dios nos utilice, para que Dios ponga la palabra en nuestra boca, para el Espíritu Santo nos recuerde la palabra que nosotros hemos aprendido y aprendemos, y sepamos, ¿no? lo que tenemos que hacer y hacerlo para que otros también conozcan al Señor y esperen juntamente con nosotros las promesas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Acá dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. O sea, tenemos que nosotros ser colaboradores de Dios, dice la palabra. Tenemos que ser colaboradores llevando la palabra de Dios para que otros conozcan tal cual es la palabra y puedan vivir
la forma de vida que el Señor nos ha dado, ¿no? Termina diciendo, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Cuál es nuestra forma de vivir que debemos de tener? Ser diligentes en la palabra, ser en la obediencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha, ¿verdad? Cuando a algunas personas no lo entienden lo que es la santidad y no les gusta escuchar palabras de santidad, pero la palabra nos habla en todas partes, decirnos que para ser hallados por Él sin mancha de santidad e irreprensibles en paz, ¿verdad? O sea, no estar disgustados, estar peleando siempre, estar enemistados, estar con rencores en el corazón, con resentimientos, con rechazos, con nada, sino irreprensibles en paz. Tenemos que estar. Entonces, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, para salvación. Entonces tenemos que saber y entender que el Señor nos está dando tiempo para que nosotros seamos esos sin mancha e irreprensibles. O sea que nuestra vida tiene que ser una vida santa, una vida apartada, una vida separada. Si nosotros no tenemos una vida apartada y separada para Dios y no perder el tiempo, sino estar en esa búsqueda de Dios, entonces nosotros no vamos a poder hacer lo que Dios quiere que hagamos, que es llevar la palabra para la salvación de tantas personas que lo necesitan, tanta juventud que necesita hoy en día, que la juventud está confundida, el mundo ha influenciado tanto que ahora la convivencia, el tener relaciones y todo, eso es normal ahora. Y aún los padres lo permiten, o sea, se ha convertido el mundo al revés, ¿no? Y la palabra también lo dice, que cuando vienen los últimos tiempos, todo lo bueno va a parecer malo y lo malo bueno. Y estamos viviendo en ese tiempo. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de transmitir la santidad, la palabra, la salvación y la vida en santidad a las personas, ¿no? Porque muchas veces uno sí puede llenar la iglesia con predicando salvación y ¿cómo se llama? Y prosperidad, que todo es una maravilla, pero cuando uno predica santidad, la iglesia ya es más pequeña. Pero la iglesia verdadera es la iglesia que está diciendo acá que uno procuremos con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces nuestra vida tiene que ser una vida de santidad, una vida separada. Entonces cuando nosotros vamos predicando la palabra de Dios, también, ¿no? E ir enseñando que esa es la vida para Dios. Y esa vida separada es esa vida donde uno ahí va a encontrar lo que Dios es. Ahí, cuando uno está pegado de Dios, cuando uno busca a Dios, ahí recién es donde uno va a decir: ya conozco a Dios, que es verdadero, que es grande, que es poderoso. Si no, uno no tiene una vida íntima con Dios, una relación íntima con Dios, nunca lo va a conocer lo que Él es de poderoso. Nunca va a conocer a Dios, que es real. Uno se va a quedar con un conocimiento que existe Dios. Por eso también vienen las pruebas, porque Dios es bueno y nos permite pruebas para que nosotros podamos conocerlo. Porque en las pruebas uno se pega a Dios, uno busca a Dios y ahí es donde lo empieza a conocer. Ahora, si tú pasas pruebas y no lo buscas a Dios, más bien es un momento de aprovechar de conocer a Dios y la prueba, ¿no? Y de decir:
un día decirle, pues yo conozco, es real. Yo puedo decir, en todas partes lo digo, Dios es real porque yo lo he experimentado. Hoy día yo hablaba en el taxi justamente, ¿no? Y al taxista yo le decía, Dios es real, sino que no se sabe buscar a Dios, no se conoce a Dios, ¿no? Y justo hablábamos a raíz de lo que las calles estaban este, eh, congestionadas por las fiestas de un santo que veneran en estos tiempos, en estos días. Entonces yo le decía al taxista, aproveché de hablarle del Señor y decirle, acérquese a Dios, los tiempos están difíciles, quizá venga el Señor o uno se muera, ¿y dónde va a ir? Nosotros tenemos que pensar y conocerle a Dios, ¿no? Muchas veces uno se va a morir sin tener una relación íntima y poderlo haber conocido, pero yo sí comparto y te digo, hermano, que busca a Dios. Nuestro anhelo debe ser conocer a Dios, conocerlo como Él es, realmente tener una intimidad con Dios y que Dios se revele a nosotros de una manera poderosa para que nosotros podamos hacer las cosas que nuestro Señor hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación de nuestro Señor Jesucristo era esa, era en una constante oración, unos días de oración, días de ayuno, buscando la presencia de Dios. Entonces ahí es donde uno va a conocer a Dios lo que Él es. Y ahí es donde viene una pasión porque el mundo conozca que Él es el Señor. Y viene esa pasión, entonces que seamos esas personas que buscamos al Señor y seamos apasionados para que otros experimenten lo que nosotros experimentamos. Amén. Vamos a terminar en esta noche, que el Señor los bendiga y a todos los que se han conectado hoy también, una bendición especial y que Dios cada día les dé mayor hambre y sed de Él, para que el mundo le conozca. Cuánta gente necesita de Dios, ¿no? Hoy también vimos en la juventud, ¿no? Una persona necesitando a Dios, y como esa persona que vino hoy, muchas personas necesitan de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque todo está escrito, todo está dicho. Y, Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve a esa relación íntima, a ese conocerte, a permanecer y conocerte, oh Dios, que no terminemos nuestros días solo sabiendo que hay un Dios, sino sabiendo que Él es real y que se manifieste en nuestra vida, que sea revelado en nosotros, oh Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos exhortas, porque tú nos muestras como en un espejo nuestra vida, Señor, y que todo lo que no podemos todavía haber hecho, que lo hagamos. Gracias te doy, Señor, por tu palabra y por cada persona que haya entrado hoy y todos los que hayan escuchado aquí, sea recibida, Señor, como espada de doble filo. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. También te pido, Dios, por cada persona que esté pasando por momentos difíciles. Te pido, Dios, que tú les ayudes. Si hay personas que están pidiendo, Señor, dirección tuya, direcciónalos, Señor. Padre, ¿cuántas personas están también anhelando servirte, Señor, que puedan sentir, Señor, que eres tú guiándolos? Y háblale, Señor, y que cada día tengan una relación más íntima para poder escuchar tu voz, Señor. Padre, cada persona que esté pasando por enfermedad, extiende tu mano poderosa, Señor, de sanidad, y sean sanos. Si alguno está, Señor, pasando tiempos de tristeza, sean consolados. Y te damos gracias, oh Dios, porque todo tenemos de ti. Si alguno pasa necesidades, Señor, que tu mano poderosa extiende, oh Dios, y haya sustento en cada uno. Padre,
y que cada uno de nosotros que estamos cada día, Señor, con tu palabra, ayúdanos, Señor, a ser fuertes y valientes. Llénanos de tu espíritu para poder hablar, para poder proclamar tu nombre, para poder, Señor, llevar tu palabra a cada persona que podamos, que nos crucemos, Señor. Que nuestra boca no se cierre, sino siempre estemos, Señor, proclamando tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, la gloria sea para ti, la bendición para todos mis hermanos, para todos los que están allí, los que hayan entrado. La gloria y la honra sean a ti, Señor, por siempre, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén.